Hoy ha comenzado finalmente la campaña de las elecciones andaluzas y esto va a tener una enorme importancia en el resto del país, en toda España, porque ya hay quien observa esto, lo veis hoy en la prensa, en las portadas de los periódicos, ya hay quien lo observa como el laboratorio de pactos. Las encuestas ya sabéis que no dan mayorías absolutas a nadie, esto puede obligar a tener que pactar para gobernar y es difícil hacer previsiones porque cualquier pacto va a enfadar a los votantes de todos los partidos. Imaginaos qué dirían los votantes de Podemos si pacta con el PSOE o imaginaros qué dirían los votantes si hay un pacto PP-PSOE, que dirían en las generales. Pero, entonces, ¿qué pactos se puede esperar en Andalucía? Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Desde luego, aquel que tenga un modelo neoliberal o depredador de la sociedad, pues va a tener dificultades para defender un modelo que tenga políticas públicas o dimensión social. Ahora, no excluyamos que en muchos sitios hay personas que tienen un gran compromiso social y están aquí o allá. O sea que yo no hago pacto ni con las encuestas, ni en este momento, previamente, con ninguna siglas. Nuestro pacto es con los ciudadanos. Podemos, estos muchachos que sí están haciendo bien psicopolítica, y saber cuáles son los sentimientos y no comprometerse con las respuestas, porque ahí se acaba la psicopolítica y el predicador empieza a tener que repartir trigo, que no es lo mismo. Así que estamos en ese cuadro para dentro de un año. ¿Es preocupante? Sí. Ahora que los italianos se están empezando a enamorar del modelo español, nosotros vamos para Italia. Vamos a intentar buscar e imaginar todas las posibilidades imaginables que nos sirvan a todos los actores. Y me ofende que puedas poner en cuestión la moralidad de Monedero. Yo no he puesto en cuestión la moralidad. Yo no he puesto en cuestión la moralidad de Monedero. No estoy haciendo ahora. Bueno, yo simplemente hago aquí cuestiones y la relación que podamos tener tú y fuera de aquí somos un periodista y un entrevistado. Hace 2 años, pues era la señora Rosa Díez la que estaba de moda, que era una especie, pues eso, la formación magenta. Ahora está el de la coleta, el señor Iglesias, que son los morados. Después de ver lo que se han llevado de Venezuela, la verdad es que son morados, no es que sean morados, es que se han puesto. Y ahora tenemos otro que está de moda, uno nuevo de moda, el naranjito. Ahora que hemos visto el Parlamento, podríamos visitar el Museo del Prado, que está cerca de aquí. Soy de los convencidos de que acabó el tiempo de Rajoy y que el triste balance de Rajoy, por lo que va a pasar a la historia, va a ser, como lo dije en el debate del Estado de la Nación, por 3 conceptos. 1, por el paro; 2, por los impuestos; y 3, por Bárcenas. Y es importante no dejar llevarse por cantos de sirena. Es verdad que ahora vienen nuevos partidos a Andalucía. Partidos que ofrecen todos los días algo nuevo en su programa. Porque entendemos que Andalucía tiene más prisa que nadie por conseguir un cambio, porque lamentablemente el sufrimiento de la gente es más duro aquí y también el desapego de los 2 grandes partidos. Que quiero mirar a los ojos a mi hijo y decirle que hemos dejado una Andalucía mejor de la que nuestros padres nos dejaron a nosotros, que ya era mejor que la que sus padres le dejaron a ellos y estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, muy buenos días a todos, saludos, bienvenidos. Hoy, como sabéis, ha comenzado formalmente la campaña electoral de las elecciones en Andalucía.
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y candidata también. Buenos días. Buenos días. Bueno, te agradezco mucho, Susana, que atiendas esta llamada el día que se abre esta puerta hacia las elecciones. Y en primer lugar, déjame que te pregunte por esta visión que recogen hoy las portadas de los periódicos. Está bastante recogido en casi todas. Andalucía pone a prueba el reparto de poder entre partidos, dice el periódico El País. Andalucía, el ensayo de los pactos para las generales, lo dice La Razón. Supongo que esto introduce un factor de presión extraordinario, pero como te puedes imaginar es la primera pregunta que te tengo que hacer. ¿Hacia dónde va a viajar Susana Díaz? Porque tú has dicho, tu pacto es con los ciudadanos, pero si los ciudadanos dicen en las urnas que pactes, ¿vas a ir hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, yo creo que los ciudadanos me van a dar esa mayoría amplia que Andalucía necesita para crear empleo y al mismo tiempo para que nadie se quede en el camino. Y eso es a lo que aspiro y a eso me voy a dejar la piel en estos 15 días de campaña, como me la he venido dejando 18 meses al frente de la presidencia de la Junta. ¿Os sentís un poco prisioneros de las elecciones generales? Porque entiendo que está condicionando todo lo que ocurre en Andalucía. En absoluto, es que Andalucía tiene un 22 de marzo porque tuvo un 28 de febrero. Nosotros, nuestro autogobierno, nuestro estatuto de autonomía, es el que nos ha permitido que en un momento de dificultad, donde no había estabilidad en el gobierno, poderle dar la voz a los andaluces y que los andaluces libremente decidieran quién quieren que les gobierne y cómo quieren que les gobierne. Y yo espero que en ese cómo quieren que les gobierne sea ampliamente al Partido Socialista para que pueda tener un gobierno fuerte como presidenta y un gobierno sólido, estable y, como les decía, que dé las garantías para que Andalucía crezca por encima de la media de España y lo haga sin dejar a nadie atrás. En todo caso, las encuestas, la última que hemos conocido, la del CIS, sí que se aprecia una fotografía del interés de los votantes y por lo menos sí me gustaría que me dijeras a qué atribuís que el PSOE no consiga, por lo menos en las encuestas, esa mayoría absoluta sobre el papel. ¿Por qué creéis que está pasando esto? Mire, hay que ver de dónde venimos. En Andalucía hace 3 años ese mismo CIS andaluz daba que perdíamos las elecciones por 9 puntos. Después no fue así, prácticamente fue un empate técnico a 1 punto. 3 años después, el CIS nos da que ganamos por 7 puntos. Imagínense lo que ha cambiado la tendencia en Andalucía en estos 3 años. Hemos pasado de resistir a una ola de la derecha en toda España a ser la esperanza y la ilusión de mucha gente de mostrar lo que estamos haciendo, que hay otra manera de gobernar y que hay otra manera de hacer las cosas en España. Y en Andalucía se está haciendo de otra manera. ¿Y pensáis ahora que viendo el escenario fue buena idea adelantar las elecciones? Estoy convencida, y cuanto más grita la derecha, cuanto más se cabrea Rajoy porque los andaluces tengan en su mano el futuro de su tierra, de su familia, de su gente, más convencida estoy de que he hecho lo que tenía que hacer como presidenta. Piense por un momento, yo no podía ser presidenta si no era libre para defender Andalucía y para levantar la voz de Andalucía donde hiciera falta. Y si estaba sometida a líos de partido, en este caso mi socio de gobierno tenía un problema, como se está viendo, de identidad, de no saber si quería estar en el gobierno o prefería estar en convergencia con otra fuerza política. Yo no podía estar así hasta el verano, esperando a que se decidieran y que los andaluces perdieran 1 año. De esta manera Andalucía va a ganar 1 año y lo va a ganar bien. Pero que hubiera un pacto con la izquierda, con Izquierda Unida, os colocaba muy visiblemente en un espacio político y ahora hay una cierta indefinición cuando no estáis explicando muy bien qué naturaleza, qué suerte de pacto se podrían establecer en el caso de una victoria justa, ¿no? De una victoria ajustada. Por eso, déjame que te vuelva a insistir, ¿hacia dónde pactaríais? Mire, es que yo lo tengo tan claro que con quien voy a pactar es con los andaluces para mantener la educación pública de calidad en Andalucía, pese a los ataques que estamos recibiendo, para mantener una universidad pública en Andalucía que no atropelle los derechos de los hijos de los trabajadores, como pretende hacer el gobierno de España, una sanidad pública y universal, que ha sido la mejor obra que hemos tenido los socialistas en este país, una atención a la dependencia que estoy manteniendo a pulmón, todo eso es lo que yo quiero pactar con los ciudadanos de cara al 22 de marzo, y yo creo que lo voy a conseguir. Creo que voy a tener esa mayoría amplia que me permita defender a Andalucía, defender a los andaluces, que es comprometernos también con España y que Andalucía crezca bien y repartiendo al conjunto de los ciudadanos. Es verdad que tenéis muchos focos puestos, está colocado, además la prensa no es especialmente complaciente con vosotros, y tenéis algunos focos puestos pero que producen una enorme sensibilidad en los ciudadanos. Por ejemplo, las batallas internas del Partido Socialista. De pronto ha surgido un debate que no existía hace semana y media sobre la posición de Pedro Sánchez en la campaña andaluza. Y estoy viendo en los periódicos que hay un debate sobre si tiene poca presencia
y parece como si eso representase el termómetro de las relaciones Madrid-Andalucía. Por eso te quiero tiene la presencia normal que han tenido los secretarios generales anteriores. Lo que no es normal es que el presidente del gobierno venga todas las semanas ahora, cuando en 3 años no ha tenido tiempo para venir a Andalucía. Usted imagínese que en 3 años Rajoy no ha pisado esta tierra. Cuando ha venido ha sido como presidente del PP exclusivamente. Y ahora lleva, desde que convocamos las elecciones, todas las semanas aquí. Entonces, claro, eso es lo que llama la atención, no que el secretario del PSOE venga como han venido los anteriores, sino que el presidente del gobierno esté todas las semanas aquí porque o sabe que ha hecho tanto daño que la gente en la urna se lo va a devolver, o que no confía mucho en quienes han puesto al frente del Partido Popular en Andalucía. Lo que pasa es que luego escuchamos también decir, te escuchamos a ti, decir, el roce hace el cariño. Y claro, cuando se está hablando de pactos, eso es como, ¿quiere decir eso, que el roce puede hacer el cariño? No, lo que vengo a decir es que si el presidente del gobierno en 3 años no se ha acordado de Andalucía nada más que para hacer daño, piense que nos paró una ley antidesahucio que daba salida, futuro y esperanza a miles de familias de quedarse en su casa. Nos ha parado reiteradas veces la subasta de medicamentos, que ahora cuando hay un debate sobre el coste de los tratamientos, el coste del tratamiento para la hepatitis C, y uno piensa, ¿y por qué no dejaba Andalucía que abaratara ese precio, que fueran las grandes industrias farmacéuticas que tanto dinero han ganado, las que dejaran de ganar un poquito y no el bolsillo de los andaluces? Cuando nos ha hecho tantas cosas, nos ha quitado 400 millones en dependencia, 3.500 millones en financiación. Uno dice, a ver si ahora de venir tanto, de rozarse tanto con los andaluces, empieza a tenernos un poquito de cariño y empieza a devolvernos lo que es nuestro, ¿no? Que solo queremos lo que es nuestro, que no queremos, que si yo cuando defiendo la igualdad, Fernando, para Andalucía, para Madrid, para Valencia, para Galicia, si los andaluces entendemos la igualdad para todos. Yo quiero un buen sistema público de salud en Andalucía, como lo quiero en Galicia, o lo quiero en Zaragoza, o lo quiero en Valencia. Y quiero que los chavales en la universidad no se les atropelle sus derechos en ninguna universidad de España. Andalucía pide la igualdad para todos. Lo que no quiere es ser menos que nadie. Y el presidente del gobierno nos ha tratado estos 3 años mal, ha hecho mucho daño y ha marginado mucho a esta tierra. La mayor crítica a la que estaréis sometidos seguramente es que de todas estas cosas ¿no se han hecho en la legislatura pasada? Se han hecho muchas, se han hecho muchísimas cosas. Piense que en esta legislatura, lo que le decía antes, no solo hemos resistido, que lo hemos hecho, blindando los servicios públicos, demostrando, como en el último trimestre del pasado año, que se podía crecer por encima de la media de España. Se ha hecho tantas cosas que algunas las ha parado el gobierno, por ejemplo la ley antidesahucio. Cuando decían que no era posible proteger la vida de las personas, su familia y su vivienda, aquí sí lo hicimos. Pero hubo un presidente del gobierno que se puso del lado de las grandes entidades financieras y de quienes habían especulado con la vivienda de las personas. Cuando se decía que la universidad, como ahora, no es sostenible, aquí hemos blindado el 3+2, hemos blindado el sistema público, vamos a poner una beca al B1 y vamos a fraccionar en 10 veces el pago de matrícula. Pero ¿usted sabe en cuántas veces se había pagado este año? En 5. ¿Sabe que tenemos las matrículas más bajas de España? El precio de los másteres más bajos de España. Aquí los pensionistas no adelantan el copago farmacéutico, lo hace la Junta de Andalucía. Y aquí no se ha dejado caer la ley de dependencia. Sí hemos hecho muchas cosas, pero yo no me conformo con lo que hemos hecho, ni con lo que tenemos. Yo quiero que Andalucía dé el salto adelante que está en condiciones de dar. Y creo que además es posible que lo demos en esta legislatura. Hay buenos servicios públicos, hay muy buenas infraestructuras y hay muchísimo talento, y el talento que estamos retornando y que queremos traer, que se ha ido desgraciadamente con esta crisis fuera de nuestra tierra. La escuchábamos hace un segundo decir que quiere dejar una Andalucía mejor de la que dejaron los padres a sus hijos. ¿Cuál es la gran promesa sobre la que pivota la campaña? ¿Qué es lo que están ofreciendo? Piense por un momento en su vida, Fernando. Seguramente usted y yo vivimos mejor que nuestros padres, y nuestros padres lo hicieron mejor que nuestros abuelos. Y ahora es la primera generación que no tiene garantía de vivir mejor que sus padres después de 35 años de democracia. Y eso es porque algunos han entregado nuestra vida, la política, las instituciones en España, al casino financiero que ha sido en los últimos años la especulación permanente con la vida de las personas. Y eso es a lo que yo quiero que Andalucía diga que no. Andalucía no solo se resista como se ha resistido estos 3 años, sino que dé ese paso adelante y que esos jóvenes hoy vean que sí tienen la esperanza de vivir mejor que sus padres. Pues Susana Díaz, hoy se abre la puerta, empieza la campaña electoral. Te agradezco muchísimo, presidenta de la Junta de Andalucía, candidata del Partido Socialista. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchísimas gracias por la oportunidad, Fernando. Un placer.
you'll decide what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. I don't know what you know, I don't feel what you feel. You just live inside your plastic mind and never know what's real. When you feel you've been betrayed, sabotage your life. Me reprocha José Manuel Martínez ahora en Twitter, me dice: nunca un político ha respondido en campaña a las preguntas sobre pactos postelectorales. ¿Para qué las hacéis? Bueno, siempre hay indicios, no te creas. Evidentemente, claro, tienen que cuidar muchos las formas, pero... porque claro, hay muchas cosas en juego, pero no, siempre hay indicios sobre... No hay más que escuchar a Ángel Gabilondo, por ejemplo, ¿no? El fragmento que escuchábamos esta mañana, si queréis os lo vuelvo a poner. Desde luego, aquel que tenga un modelo neoliberal o depredador de la sociedad, pues va a tener dificultades para defender un modelo que tenga políticas públicas o dimensión social. Ahora, no excluyamos que en muchos sitios hay personas que tienen un gran compromiso social y están aquí o allá. O sea que yo no hago pacto ni con las encuestas, ni en este momento, previamente, con ninguna siglas. Nuestro pacto es con los ciudadanos. Hombre, alguna clave parece que da, ¿no? Pero en todo caso, bueno, vamos a saludar convenientemente. Muy buenos días. Sabéis que estáis escuchando La Cafetera, el lugar donde nos reunimos junto a las portadas de los periódicos, unas tazas de café, e intentamos dar explicación a lo que está ocurriendo en nuestro mundo alrededor, que como es tan cambiante, tan convulso, no siempre es sencillo. Saludamos primero, eso sí, como siempre, a quienes se incorporan a través de iTunes, de YouTube, de iVoox, en forma de diferido, que lo escuchan a otras horas, que constituyen la retaguardia de este programa, y por supuesto a quienes se incorporan también en directo: David Quirós, Tito, Manuel Salmerón, Nacho Hernández, Elín Urse, David Blanco, Maese Ciprés, Manolo Cas, Javier Crae, Guillem Salazar, Juan Cruz, Antonio S.F., Jab Balfri, José Manuel Martínez, Celemín, Reiner Bandler, el corresponsal internacional. En fin, muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Sal allí y cuenta dónde nos juntamos y quiénes somos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, os decía, hoy es viernes, día 6 de marzo del año 2015. Hoy ha comenzado formalmente la campaña de las elecciones andaluzas y esto va a tener una enorme importancia en el resto del país, como os decía antes, porque ya se está observando en toda la prensa como ese laboratorio de pactos, porque las encuestas ya sabéis que no dan la mayoría absoluta a nadie. Y lo que es muy difícil es hacer las previsiones. Ya escuchábamos a Susana Díaz hace un momento. Y es muy difícil hacer las previsiones, entre otras cosas, porque cualquier pacto va a enfadar a los electores de los partidos, a los votantes. Imaginaos qué dirían los votantes de Podemos si coge y pacta con el Partido Socialista y esto sucede a unos meses de las generales, lo considerarían una traición. O imaginaos qué dirían los votantes si hay un pacto PP-PSOE, ya se hablaría de la gran coalición. Así que es difícil saber qué pactos se pueden esperar en Andalucía. Probablemente ni siquiera estemos ante un gran pacto de coalición, sino estemos ante pactos puntuales para dejar gobernar a aquel que resulte más beneficiado. Si el resultado electoral fuese el que la fotografía del CIS dice que sería en este momento, que sabéis que ayer se presentaron esos resultados del CIS, daba primera fuerza política Partido Socialista, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. Sin mayoría absoluta. Pero a mí... Lo que más me llama la atención, porque luego todo esto, claro, daba el pistoletazo de salida a la campaña y escuchábamos a Susana Díaz, claro, con esta... En fin, empiezan los mítines. Que quiero mirar a los ojos a mi hijo y decirle que hemos dejado una Andalucía mejor de la que nuestros padres nos dejaron a nosotros, que ya era mejor que la que sus padres le dejaron a ellos,
y estamos en condiciones de hacerlo. Esto en lo que al Partido Socialista se refiere, pero también el Partido Popular, con su desconocido candidato, que tiene poca penetración social, y hacía un alegato además contra las aventuras. Empiezan a ver ya el ascenso de Ciudadanos con una cierta preocupación contra las aventuras populistas. También atacan a Podemos. Y es importante no dejar llevarse por cantos de sirena. Es verdad que ahora vienen nuevos partidos a Andalucía, partidos que ofrecen todos los días algo nuevo en su programa. También Teresa Rodríguez, Podemos, irrumpe también con declaraciones sobre el futuro de Andalucía, lo que necesita. Porque entendemos que Andalucía tiene más prisa que nadie por conseguir un cambio, porque lamentablemente el sufrimiento de la gente es más duro aquí y también el desapego de los dos grandes partidos. Y mientras tanto, Ciudadanos, Izquierda Unida, luchando por hacerse un espacio que ya, en el caso de Ciudadanos, recogen bien las encuestas, en fin. Pero lo que os decía, lo que está ocurriendo allí es un fabuloso ejemplo de que una cosa es proyectar un escenario sobre el papel y otra muy diferente, la inexorable realidad de la vida, ¿no? Que es lo que trataba de preguntarle a Susana Díaz. Sobre el papel, Susana Díaz adelantó las elecciones y sobre el papel parecía una buena idea porque se legitimaba, aprovechaba los tiempos políticos antes de esta gran catarsis que está viviendo este país y de la gran catarsis que pueden suponer las autonómicas y, por no decir, las generales. Pero claro, no imaginaba que Chávez y Griñán serían imputados en plena campaña o poco antes de la campaña. No imaginaba tampoco un terremoto como el que le regaló Pedro Sánchez en Madrid, eliminando a un aliado de Susana. Ni imaginaba tampoco la consolidación de Podemos, la irrupción de Ciudadanos. Y aun con todo, las encuestas siguen siendo muy altas. Es evidente que Susana Díaz es un candidato muy poderoso dentro de Andalucía y que está ofreciendo algo que los ciudadanos andaluces buscan. Pero, claro, vemos en las encuestas en las que una vez se soñaron capaces de alcanzar la mayoría absoluta, ahora apuntan que en Andalucía, si gana el PSOE, sería sin mayoría absoluta, según la fotografía de hoy. Insisto, que esto puede cambiar muchísimo en una semana, ¿no? Pero hoy necesitaría pactos. Y la cuestión es, ¿qué pactos se pueden esperar allí, ¿no? Y una cosa que apuntan hoy las portadas, ahora las vamos a ver, las portadas de los periódicos. ¿Se trataría de un laboratorio para el resto del país? Por ejemplo, La Razón, Andalucía, el ensayo de los pactos para las generales, dice en portada. Empieza la campaña, el CIS da ganadora a Susana Díaz, pero sin mayoría absoluta, dice, y tendría que elegir entre aliarse con el Partido Popular o con Podemos. También dice, Rajoy desconcierta al PP al ratificar a Fabra y dejar aún en el aire a Madrid. Porque esta es otra. Mientras se inicia la campaña en Andalucía, Madrid todavía sigue sin designar candidatos y hay una enorme curiosidad por saber hacia dónde se va a inclinar Mariano Rajoy, entre otras cosas, porque claro, lo que no se puede saber es si Ignacio González, que es un candidato, en fin, sobre el que pesan acusaciones relacionadas con la compra de su ático, si Mariano Rajoy será capaz de colocarle, en fin, que Madrid todavía no ha quedado resuelto. Dice Borja García Zapardiel, dice, no, yo pensaba que el candidato por Andalucía para el Partido Popular sería Albert Rivera. Dices que son muy parecidos, dice en Twitter ahora. Dice Nacho Hernández, dice Juanma Moreno, dice Pepe de Andalucía, dice político nacido en Barcelona, diputado en Cantabria y ahí lo tienes, en Andalucía. Me dice Jesús Felicianovich, dice, ¿no has preguntado a Susana Díaz 10 veces sobre Monedero? ¿No eres un periodista objetivo y riguroso? Bueno, igual hay alguien todavía que no sabe lo que ocurrió ayer. Ayer, Javier Crudo, en Carne Cruda, entrevistó a Pablo Iglesias y se produjo allí una situación. He recogido el fragmento, no completo, pero prácticamente completo, para que lo escuchemos aquí juntos, porque se produjo una situación bastante tensa cuando estaba insistiendo sobre Juan Carlos Monedero.
Y entonces Pablo Iglesias se mostró bastante enfadado. Escuchad. Fuera, sino incluso dentro de Podemos hay gente que se hace estas preguntas. Y yo respondo a todas las preguntas, y las respondo encantado. Pero si hago una entrevista contigo, y tú sabes que hemos tenido que whatsappear mucho rato, y creo que esta entrevista es en un tono completamente distinto a cualquier otra entrevista que doy, es porque te doy una consideración moral muy especial. O sea, me parece que tú has demostrado que se puede hacer radio de otra manera, que se puede trabajar en los medios de comunicación de otra manera. Entonces entiende que no lo puedas separar. No es como una entrevista con alguien que me es completamente indiferente moralmente. No es tu caso. Te doy una consideración moral especial. Por eso pues no puedo evitar cierta sensibilidad y si hay cosas que me ofenden, y me ofende que puedas poner en cuestión la moralidad de Monedero. Yo no he puesto en cuestión la moralidad. Yo no he puesto en cuestión la moralidad de Monedero. No estoy haciendo ahora. Entonces. Bueno, yo simplemente hago aquí cuestiones y la relación que podamos tener tú y fuera de aquí. Aquí somos un periodista y un entrevistado. Bastante dura, tuvo consecuencias en la red. Hubo gente que le reprochó el tono a Javier, a carne cruda, pero también hubo mucha gente que le reprochó a Pablo Iglesias esa tensión y sobre todo esa declaración de yo pensaba que se iba a tratar de otra naturaleza de entrevista, ¿no? En fin, yo lo quería poner entero, a que cada uno juzgue y que cada uno evalúe cómo lo observa. En fin, bueno, ¿estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí, pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Si lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin... Podemos, que hoy aparece también en algunas otras portadas. El periódico El Mundo dice: la pujanza de Podemos amenaza con dejar una Andalucía ingobernable. El PSOE queda a 11 escaños de la mayoría absoluta, dice el periódico El Mundo. Dice: Podemos también conseguirá un excelente resultado en las elecciones andaluces. Así lo vaticina el CIS, justo en el arranque oficial de la campaña. Los comicios los ganará el Partido Socialista, dice, pero sin mayoría absoluta, y por eso abocará a Susana Díaz a pactar. También el periódico ABC, guerra de nervios en el Partido Popular de Madrid, dice el periódico ABC, ante esta indefinición de Mariano Rajoy en lo que tiene que ver con los candidatos madrileños. Dice: el silencio de Rajoy exacerba las batallas por las candidaturas a menos de 3 meses de las elecciones. Yo pedí la cita, revela a ABC uno de los 2 comisarios que se reunieron con González por el ático. Por cierto, lo que me cuentan es que el ABC está tratando de desmarcarse de esa imagen de periódico vinculado al gobierno. Parece que ha habido una reflexión empresarial seria sobre la necesidad de distanciarse, por lo menos no ideológicamente, pero sí por lo menos lo cual puede tener consecuencias. Me pregunta Manolo Cas, dice: Fernando, ¿no hay sección hoy cultural? Sí, ahora en unos minutos, además con un asunto bastante interesante. Bueno, ¿estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Al hilo de esto que os contaba de Podemos, Felipe González ayer se pronunció sobre el mismo asunto y utilizó un calificativo que quiero que comentemos porque está tan hilado, señala con tanta finura. Ahora, escuchadlo y ahora lo hablamos. Podemos, estos muchachos que sí están haciendo bien psicopolítica y saber cuáles son los sentimientos y no comprometerse con las respuestas,
porque ahí se acaba la psicopolítica y el predicador empieza a tener que repartir trigo, que no es lo mismo. Así que estamos en ese cuadro para dentro de un año. ¿Es preocupante? Sí. Ahora que los italianos se están empezando a enamorar del modelo español, nosotros vamos para Italia. Vamos para Italia, pero sin italianos, dijo Felipe González, que no he conseguido el corte completo. Eso también es interesante. Vamos para Italia, pero era optimista en el resultado. No sé si interpretarlo como tal, pero en fin. Bueno, el caso es que utilizó el calificativo de psicopolítica, que es un calificativo lo suficientemente poderoso, porque por una parte puede ser elogioso y por otra muy peyorativo, porque tiene ahí como connotaciones un poco psicopáticas, ¿no? Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Bueno, es viernes y los viernes ponemos una mirada al teatro, al cine, a la reflexión fuera de la óptica tradicional y por eso hoy queríamos hablar de Proyecto 43.2. María San Miguel, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, María, vuestra apuesta es muy provocadora en el sentido más positivo de la palabra, por eso quería que hablásemos. ¿Qué es exactamente esta obra de teatro? Pues es una excusa para hablar del diálogo, de la convivencia y parte a partir de un proceso de investigación que hice ya hace casi 4 años, intentando demostrar que el teatro nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ver diferentes puntos de vista. Y es con el foco colocado sobre el proceso que se vive en Euskadi. Eso es, sí, sobre el proceso de paz, sobre el momento actual, ¿no? De qué pasa ahora después de que por fin y menos mal se ha parado la violencia y qué pasa ahora, ¿no? Y qué tenemos que hacer todos como sociedad, porque al fin y al cabo los que no vivimos allí también es parte de nuestra identidad, de nuestra memoria, lo que ha pasado, qué tenemos que hacer o qué podemos hacer. Y entonces es un proyecto teatral, ¿y qué es lo que retrata? ¿Qué es con lo que se encuentra el espectador? Pues el espectador se encuentra con una posible realidad, porque lo que contamos no está basado en un hecho real, pero sí que parte a partir de testimonios reales, ¿no? Entonces el espectador, en el caso del Proyecto 43.2, se va a encontrar con una situación que nace a partir del 10º aniversario de la muerte de un asesinado por ETA, y en el que se juntan sus hijos y los amigos de sus hijos para recordar, ¿no? Y cada uno de estos 5 personajes tiene una vivencia y un punto de vista de la realidad, pero todos conviven y tienen que convivir hoy y ahora. Y se reúnen en un choco familiar a través de un marmitaco, ¿no? Usamos la excusa del marmitaco como una metáfora, que se está cocinando algo que todos tienen que cocinar juntos y se juntan en este momento. La interpretáis en la Sala Mirador. Ahora te voy a preguntar las fechas, pero esto forma parte de una trilogía, ¿no? Es una primera obra de lo que va a componer finalmente una trilogía. Eso es, sí. No nació con la idea de que fuera una... Nos dimos cuenta al principio de exhibir que teníamos muchísima información, que había muchas más cosas que contar y que por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, justo ahora en abril estrenamos en La Cuarta Pared la segunda parte de la trilogía, donde vamos a llevar a escena los encuentros restaurativos que tuvieron lugar entre víctimas y victimarios, presos disidentes de ETA en la cárcel de Nanclares en 2011, y después, no sabemos cuándo, si el año que viene, supongo, estrenaremos esa tercera parte en la que hablaremos del arraigo y el desarraigo, ¿no? Esto que provoca la tierra. Uh-huh. En todo caso, en esta primera parte ya se puede ver en el teatro. ¿Estáis en la Sala Mirador? Eso ¿Con qué es. fechas? Pues estamos desde ayer, jueves 5 de marzo, hasta el próximo domingo 15 de marzo, de jueves a domingo. 2 semanitas. En la Sala Mirador en Madrid. Pues María San Miguel, muchísimas gracias. Interesantísima la propuesta. Te agradezco de verdad que hayas atendido esta llamada. Gracias. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a ti, Fernando, por hacernos un hueco. Y nada, hasta la próxima. Radiocable.com.
Mirando el reloj, me siento sometido a una enorme presión. Sí, dijimos que iba a haber cultura los viernes y hay cultura los viernes, aunque tengamos que apurar el tiempo. Hoy era un día un poco especial porque con el inicio de la campaña andaluza, pero sí quería hablar con María porque esta obra es una propuesta enormemente interesante y que habla de los procesos de paz, aunque lo fija en el proceso vasco, pero de la forma en la que los ciudadanos tienen que buscar maneras para relacionarse y para superar los conflictos. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Mamen, Carlos, Diego Arranz, David Quirós, Rodri, Patricia Calvo, Sergio Vinuesa, Carlos V, Celsius, Víctor, Juan Cruz, Cora, Josep María Asensio, Celemín, Tito Stop Tip, en fin, tanta y tanta gente que se suma, Rafael Guardiola, Frederic Ferri. Cada vez es más difícil, Vladimir, cada vez es más difícil pasar lista. Muchas gracias a todos por la compañía. El fin de semana está cerca. Es largo y alberga horrores para algunos, que salís mucho por la noche. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar el lunes, con más. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Y no estás solo. Sal, disfruta. Explícales a los demás dónde nos juntamos. Adiós, que lo paséis bien. Muchas gracias a todos. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the